Hola con todos y todas, estas son las conversaciones en cuarentena y hoy vamos a conversar con Jairo Gutiérrez desde Colombia. Él es doctor en ciencias humanas y sociales y ha publicado un libro sobre la historia de la locura y la sociedad. ¿Cómo estás, Jairo? ¿Qué tal? Hola Moisés, bien, acá un poco a buen resguardo frente a esta crisis sanitaria planetaria. Una crisis sanitaria planetaria, como bien dices. ¿Qué medidas se están tomando en Colombia? ¿Cómo está Colombia ya? Entiendo que la cuarentena ha empezado recién hace poco. Sí, los departamentos tienen a los municipios, pues, que son las ciudades principales. Tuvieron unas cuarentenas independientes a partir del viernes pasado, era como una cuarentena que abarcaba el fin de semana y el lunes, que era un día festivo, que no lo fue tanto. Luego, el gobierno, ya una medida estatal, declaró la cuarentena obligatoria hasta el 13 de abril, entonces las medidas, digamos, locales empalmaron con esa medida nacional. Hasta el 13 de abril estamos todos detenidos y guardados. Me comentaban que el presidente recién ha tomado, que los departamentos se adelantaron, lo que me estás comentando justamente ahora. También me comentaron que en Colombia esta cuarentena ha venido con una ley seca, que no se está vendiendo alcohol. Sí, es correcto porque, pero eso fue como en las medidas locales. Uno sí puede, en los mercados que se pueden hacer de manera distribuida por días, sí se consigue vino, cerveza, licor, claro que sí. Eso fue por este fin de semana que fueron las cuarentenas locales o municipales. Ah, correcto. Te comento que acá en Perú estamos ya en el día 9 o 10. La verdad que uno pierde la noción del tiempo, ya ni siquiera sé qué día, me comentan que es martes. Estamos con varios días de aislamiento social obligatorio y con toque de queda a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahí sí está completamente prohibido salir a las calles. Durante el resto Sí, del día está prohibido también el transporte de vehículos y las personas solo deben salir de a uno a hacer compras exacto. esenciales, pero hay mucha gente que está saliendo a sacar a pasear a los perros y al parecer es al revés, es que tienen el perro para que lo saque a pasear a ellos, ¿no? Algo así. Y, y esas son las medidas, bueno, hasta el presidente sale a anunciar cada mediodía y es algo completamente nuevo, ¿verdad? En todos lados. Sí, cuando mencioné ahora que detenidos puede sonar como a una medida policiva, pero me refiero es a detenernos, a parar, porque en la mayoría de instituciones y empresas la asistencia a los establecimientos se suspende. Todos estamos en teletrabajo y en algunos casos trabajos con horarios flexibles. En tu caso, ¿cómo es el tema laboral? Tú eres académico, entiendo. Sí, las universidades, tanto las públicas como las privadas, todas están en receso. Todo el personal, tanto administrativo como académico, estudiantes, estamos en la casa, pero los cursos continúan con herramientas virtuales. Todos los cursos se adoptaron en esa modalidad. Me imagino que el objetivo es no perder el ciclo académico. Se comentaba que en España era muy probable que ya se pierda el ciclo y se postergara todo al siguiente, ¿no? En Colombia lo delicado es que venimos de unos paros, de unas protestas justamente que tienen que ver con reformas eh, laborales, con reformas financieras que inciden sobre los impuestos y sobre el recurso de las universidades públicas. Entonces, esto ha afectado el periodo académico. Entonces ya venía unos semestres partidos porque este de 2020 era la terminación del segundo semestre de 2019. Entonces vuelve y se hace un receso y lo que se está haciendo es precisamente que por medio de la virtualidad no se pierda el semestre, no se cancele. Es todo un desafío y también nos presenta las oportunidades que da la tecnología como para tener
este tipo de entrevistas, de conversaciones, pero también es un desafío con el tiempo, ¿no? Ahí ahora en este noveno día uno se da cuenta que empieza a dedicar tiempo a cosas en la casa, algunos tienen ansiedad, pero la ansiedad empieza a pasar un poco, pero Y sientes que también lo puedes disfrutar. Y yo hace un rato tomaba café con mi esposa y luego me quedaba pensando, cuando vuelva a trabajar voy a extrañar tomar un café con mi esposa por la tarde. sí, claro que sí. Pues esto nos cambió la rutina a todos porque pues en las sociedades de conocimiento, sociedades de información y esto pues sociedades que están ligadas a la productividad, pasamos gran parte de nuestro día justamente en estos lugares que son las instituciones y las empresas, y la casa es como un lugar al que llegamos luego de todo ese trajín a descansar, pero hay muchas cosas que dejamos de hacer por placer porque es muy corto el tiempo que realmente estamos en casa. En ese sentido, ¿qué es eso que querías hacer y ahora ves la oportunidad de poder hacerlo con este tiempo, ¿no? Lo que estaba, digamos, en suspenso con esto es que no sabemos hacer nada. Es decir, vivimos en una lógica en la que el tiempo es oro, como esa frase, ¿cierto? Tal vez portiana, en la que estar en función, estar en actividad, producir, es el ideal, un ideal de lo práctico, pero no nos han enseñado a no hacer nada, a estar en el ocio, en la creatividad, en saber qué hacer con el tiempo libre. Como decía Jean-Paul Sartre en el existencialismo es un humanismo, estamos condenados a ser libres. Este encierro, que ahí está también un oxímoron, una paradoja, nos muestra que no sabemos qué hacer con nuestro tiempo libre. Y así como dice por ahí un poema, añoramos la eternidad, pero no sabemos qué hacer un domingo por la tarde. Eso es completamente cierto. Leí hace un tiempo una entrevista que hacen a este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, no sé si lo estoy pronunciando bien, que también ha sacado Sí, ahora un artículo con respecto a esta emergencia viral y él sí, mencionaba cosas similares a lo que tú dices y también como que la vida no puede ser trabajar de lunes a viernes y hacer las compras el fin de semana, ¿no? Y dónde queda ajá, ese espacio para el ocio, para hacer lo que podría ser o lo que debe ser, no lo sé. que implican un tiempo de ocio que está pues de algún modo mal visto en una sociedad capitalista, cuando es una virtud, ¿cierto? Una capacidad de saberme y no, y de desprenderme de ser empresario de sí mismo y de ser funcionario para dedicarme al ser, porque pues ocio, que es lo contrario a negocio, entonces es un tiempo improductivo, es un tiempo parásito, de pereza. ¿Cierto? Tiene como ese sentido negativo cuando debiera ser todo lo contrario. Con esa frase, por ejemplo, la ociosidad es la madre de todos los vicios, como la sociedad Exacto. condena, ¿no? Condena el ocio. También aquí en Colombia se dice la pereza. Entonces mira que hay una asociación de ocio y pereza. Así es completamente. Y una consulta, ¿tú pensaste alguna vez que ibas a vivir una cuarentena, que ibas a estar en cuarentena? No, la verdad no estaba preparado para esto porque son fenómenos que, digamos, hacen parte como de la historia. Cuando lee historia de la salud, es una historia de algún modo de las epidemias, de la manera como los estados y la sociedad civil se organizaron para afrontar las epidemias y este tipo de cosas. Pero para mí, que he estado en ese campo, es eso, como una historia de un fenómeno social que marcó, ¿cierto? Y que partió como esta misma en dos, antes y después de la tragedia biológica, lo que haya acontecido. Pero no estaba preparado para que este encierro me tocara, además tratando pues los temas que yo desarrollo que son justo eso, ¿cierto? De instituciones de encierro, como los manicomios, como estas entidades de corrección infantil y demás. Entonces es como vivir un poco, ser víctima de mi propio inventar en un episodio de encierro, de asilo, como un asunto de protección social, un asunto de orden público incluso. Claro, a propósito de eso, tú has publicado el libro Locura y Sociedad, una investigación sobre la historia de la locura en Colombia
entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Cómo llegaste a hacer investigación? ¿Qué nos enseña la historia de la locura? Lo que estamos viviendo ahora es precisamente, si es un fenómeno natural que influye sobre la salud, pero estamos viviendo una locura colectiva que se ve en una cantidad de imágenes que están circulando, incluso de la construcción, de la fabricación de noticias falsas sobre muchos asuntos que tienen que ver con esta pandemia, pero entonces Sí, en ese volvemos, tipo volvemos. de historias macro de la salud, me interesé por este tema porque la locura es una inspiración, es una confusión, es un asunto asociado con la genialidad, con el arte, es un asunto que produce miedo. Es decir, hay una cantidad de representaciones sociales y de ciencia, de discurso científico, de prácticas institucionales que de algún modo moldean la idea que un momento de la sociedad, un momento de determinada civilización tuvo sobre lo que es la concepción, ¿cierto?, que tiene esta de la condición humana. Es una serie de frases que uno encuentra en expedientes de la historia, de discursos médicos, incluso en filósofos como Foucault, que la manera como la sociedad da un tratamiento a los enfermos mentales es una muestra de, digamos, el estado o el nivel de civilización que tiene. En tu libro mencionas al comienzo que el caso de Colombia era distinto y pones como ejemplo respecto al caso de México o Perú, donde el tratamiento de la locura, de las enfermedades mentales, estaba centralizado. En Colombia estaba descentralizado en 4 centros que tú investigas y que ¿Sí? estos 4 centros entiendo que cada uno tenía su propia escuela y sus propios métodos. Un poco de eso va tu libro también. Digamos que yo trabajé en este texto dos partes. La primera que es la locura intramuros, es todo el mundo institucional, todas las, digamos, cadenas de mando, discursos, normativas y por supuesto las prácticas, es decir, la clínica que se ejercía en estos asilos psiquiátricos en en tres importantes ciudades o regiones del país, que son Cundinamarca, donde está Bogotá, que es la capital del país, Antioquia, donde está Medellín, y el Valle del Cauca, donde está la ciudad de Cali, ¿cierto? Principales ciudades que tuvieron un sistema de manicomios o de asilos de locos y de locas, como se llamaba en ese periodo entre finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. Me comentabas que antes se creía que la locura era contagiosa y que existían epidemias psíquicas. Esa fue una idea que proviene, según uno de los historiadores de la psiquiatría, que es George Rosen. George Rosen tiene un libro que se llama Locura y Sociedad. Es un asunto como universal, casi que desde los griegos hasta Nueva York. Esos libros que tienen pues como salen unas cuantas páginas, en fin, que de ahí proviene que esto de la epidemia psíquica se considerara como un contagio. Es una idea de Rudolf Virchow, que fue pues un científico, un psiquiatra prusiano, ¿cierto? Alemán, y tenía esa idea, la idea de que la locura se contagiaba. Entonces, los locos, pues estas personas en situación de calle, eran un fenómeno de orden público que producía una escena incivilizada y quería la sensibilidad, ¿cierto?, que afectaba al transeúnte cuando entraba en contacto con ellos y que además de portadores de vicio, del desvío social, que es la locura, eran también portadores de enfermedades infectocontagiosas. Entonces hubo esa asociación al contagio, ¿cierto? A un miedo a entrar en contacto con los locos en la calle, porque esto de algún modo enervaba el espíritu, ¿cierto? Como expresiones de la época. Era el solo hecho de verlos lo que ya
en sí producía una perturbación. Y de hecho, pues se llegó a considerar a la locura como la plaga invisible, ¿cierto? Muy acorde con lo que está pasando ahora y que es una plaga que había que afrontar por medio del ancestro del concepto que hoy se conoce como salud mental, y era la higiene mental. Era una serie de medidas y de prescripciones para evitar las psicopatologías. Y este miedo, esta epidemia, considerada epidemia, también tiene que ver con la razón para el confinamiento, ¿no? Para los manicomios, para que existan y aislarlos del resto de la sociedad por ese temor. Claro, el manicomio llegó a ser considerado con este nombre, máquina de curar. El encierro en sí mismo era una terapéutica. El aislamiento social, porque es el medio, es afuera, es en la comunidad donde están los disparadores o los disruptores que sacan a esa persona de sí, ¿cierto? Que le producen de agitación, ese estado de éxtasis, en fin, ese estado loco o delirante. Entonces, el aislamiento de su familia, el aislamiento de su comunidad, era considerado en sí mismo por una terapéutica que se llamaba alienismo, ¿cierto? Entonces, estar alienado es estar por fuera de todo. Por lo tanto, había un dispositivo de exclusión social, y que por cierto los hacían en las afueras de las ciudades, los manicomios, y sobre todo en cerros, en colinas que tuvieran suficiente ventilación y acopio de aguas, así tipo idea de un asilo romántico, ¿cierto? Como en una colina, una edificación gótica, o en fin, con esos portones y esa arquitectura angulosa. Era como se concebían en el espacio o urbanísticamente, pero el manicomio y el encierro fueron considerados una terapéutica, y de hecho en la historia de la locura de Foucault, él llama a ese fenómeno el gran encierro. El gran encierro es un proceso que surgió en el siglo XVIII, que fue por decreto una policía de beneficencia o una policía médica, que es de donde surge el concepto de salud pública, se encargaba de recoger y capturar a todas las personas consideradas ¿cierto? Con trastornos mentales, y eran encerrados y por mucho tiempo. Era una declaratoria en la que si a vos te ponían ese rótulo de loco, era loco para toda la vida, y las personas entraban a los asilos y que salían sin vida. Pero eso fue solo un fenómeno, por lo menos en Latinoamérica, que ocurrió en los primeros años de funcionamiento de los asilos. En adelante, Latinoamérica se caracterizó por que los pacientes entraban y salían pronto de los mismos. Me comentabas también que la locura del confinamiento produce alucinaciones a las que llamaban el cine de los prisioneros. Sí, esa es una expresión de un libro de Thomas Sachs, el neurólogo, el neuropsiquiatra norteamericano, que tiene varios libros, ¿cierto? El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, con una sola pierna, que se cortó una pierna porque decía que no le pertenecía, que le sobraba y que le estorbaba, y para poder tener una vida más feliz, pues se la cortó. Ese tipo de anécdotas que son como una escritura sobre las enfermedades. Entonces él tiene un libro que se llama Alucinaciones, y ahí él, con evidencia clínica, muestra, cierto, toda una serie de casos como alucinaciones que no todas son visuales, hay olfativas, táctiles, de sabores, pero en particular que es esto de estar encerrado, confinado, como los presos, como las monjas de claustro, por ejemplo. Hay esto de ser sorprendido por presencias que producen una posesión, producen un delirio en el que se está en contacto con la divinidad, en el que se ven imágenes, ¿cierto? Sí, asombrosas en todo caso, pues por eso son alucinaciones, porque son efectos de estados alterados. Entonces hay casos, ¿cierto?, de prisioneros que en estos confinamientos empiezan a ver cosas, a imaginarse cosas, la imaginación se expande y produce, ¿cierto?, como es el delirio considerado, que es una enfermedad de la imaginación. Leo que Oliver Sacks fue interpretado
por Robin Williams en una película, en la película Despertares, que es un libro de Oliver Sacks, justamente. Recomendado para este tipo de situaciones. Pues mira que la tengo pendiente, la he visto el título y no he visto la película, así que ya tengo una tarea gracias a esta conversación. Me comentabas también que la locura entra y Sí. sale por la boca. Eso es, está también relacionado con el contagio, ¿cierto? Como por dónde entra la locura, porque la locura invisible, aunque haya imaginología médica, ¿cierto? Que muestra por colores cómo se activan ciertas zonas del cerebro cuando reaccionan a ciertos estímulos, en fin, pero no dejan de ser imágenes. Por eso la psiquiatría fue considerada medicina de lo no patológico, porque no hay un marcador biológico que se pueda ubicar en el cuerpo, no hay una semiología como una inflamación o un cuadro semiológico que se pueda palpar, ver y medir en el cuerpo, ¿cierto? Entonces esa facultad que tiene de ser invisible, entonces, ¿cómo se adquiere, cierto? ¿Se contagia? Una serie de ideas, incluso se llegó a hablar de los esquizococos, ¿cierto? Que por una infección se producía esquizofrenia, en fin, algo que se ha buscado en el cuerpo pero que no se ha encontrado. Entonces se ha pretendido buscar afuera como es el cuerpo ampliado, que es la herencia, ¿cierto? La familia y el medio, como donde estaría, ¿cierto? El marcador biológico de la locura, pero entonces entra y sale por la boca porque con el hambre, porque esta enloquece, por la desnutrición avanzada que se presentaba en los manicomios, por inanición, debilitamiento del cuerpo para defenderse de enfermedades oportunistas, porque eso era lo que pasaba, parecido a lo que estamos viviendo ahora. Cuerpos debilitados entraban en los manicomios llenos de enfermedades infectocontagiosas y morían de esto, ¿cierto? Entonces, por eso el mayor motivo de salida de los manicomios era, pero por estas enfermedades oportunistas. También por el negativismo alimentario, por parejo en mujeres y hombres, por estas resistencias o por excesos en el alimento, también por el concepto de indigestión mental y que, por ejemplo, la neurastenia y algunos trastornos digestivos producen trastornos mentales. O sea, han sido ideas que han circulado en torno a dónde está el cuerpo de la locura, hay que darle cuerpo a lo no patológico. Entonces, con la intoxicación alimentaria, por ejemplo, con la ergotina del cornezuelo en el pan negro de centeno, como ocurrió con las brujas de Salem, por ejemplo, que lo que las hizo entrar en ese frenesí, hablar con el diablo, hablar en lenguas, hacer todo ese tipo de exhibición y de teatralidad como de brujas, se debió a que estaban en éxtasis por la micotoxina que produce la ergotina, que es similar al efecto del LSD y que está también documentado en el libro de la teoría de la degeneración de la especie humana. Establece que por estas intoxicaciones alimentarias se degenera, en este caso se enloquece. Bueno, y por estas alucinaciones, pues fueron llevadas a la hoguera, que por los consumos que producen las locuras tóxicas y las toxicomanías, pues el consumo de narcóticos, de alcohol y otras sustancias, pues entran por la boca y por otros orificios del cuerpo. Las psicodelias por la ingesta de sustancias enteógenas, el yagé, el lamersapos, todas estas sustancias alucinógenas, enteógenas, son una locura que también entra por la boca y por otros orificios del cuerpo, los bebedizos y los psicofármacos para buscar la cura de la locura también entran y salen por la boca. Y el tratamiento de la locura también tiene que ser un asunto que sale por la boca, que se tramita por ella, que se vuelve objeto cuando es palabra. También los filósofos griegos y como después lo capitalizó más los saberes sí.
¿cierto? Todos los saberes de lo psíquico. A partir de lo que me contabas de que la locura entra y sale por la boca y al final el Ah, sí, confinamiento es la razón por la que la cantidad de enfermedades que producían o que habían en ese confinamiento y se enfermaban, me quedé pensando también en ese símil que haces con este coronavirus, que es un virus que te resfría, no es tan grave y los que están en sí, problemas son las personas que tienen debilidad de ah, salud por otras causas, ¿no? Y ahí es donde claro que termina sí. atacando, ¿no? Y me quedaba pensando Sí, también esta idea del confinamiento, que al final en el coronavirus es como esta locura en la cual todos estamos ahora confinados y temiendo y que tampoco se ve, ¿no? Pues en el fondo no vemos este virus y si por ahí sales a la calle a comprar algo estás viendo como sospechosos a todos los demás. el confinamiento, como lo define la sociología en el caso de los asilos, es una mortificación del yo, es una renuncia a la libertad que implica una resignación para tener una obediencia por el establecimiento, porque de esa obediencia, esa buena conducta en el periodo de encierro, está la esperanza de volver a entrar a la comunidad. Y hace parte de la mortificación del yo el contagio, estar amenazado por la proximidad de algo que me amenaza y me tienen, y estoy cerca de él. Pero en el caso del asilo es estar en contagio de otros cuerpos, de otras personas, una exposición, una exhibición de sí mismo como no la tenías cuando estabas en libertad. Ahora que hablabas de la locura que entra y sale por la boca y leía en tu libro que en varios casos se trataba de locos o locas a personas alcohólicas o para apropiarse de sus propiedades, recordaba que veía cartas de personas que habían sido confinadas donde le pedían al juez que ellos no estaban locos, que la razón de estar así era que bebían un poco, pero la razón principal era que su familia le quería quitar sus propiedades o estos casos. Al final ahí también hay un debate al final entre discursos, ¿no? Y por tratar de explicar si eres loco o no. Sí, exacto. Había muchas denuncias, incluso de las hermanas de la caridad, que eran las que dirigían esos asilos en Colombia, que estaban usando los asilos para desencartarse de esa carga social, e incluso usaban esos términos. El asilo como un depositario, un receptáculo de una limpieza social. Y ahí caían los alcohólicos, ¿cierto? Porque en las enfermedades sociales se considera al alcoholismo, a la locura, al juego, las enfermedades venéreas, el crimen, la prostitución, ¿cierto? Todos los desvíos sociales que en la sociología positivista se puso como entre lo normal y lo patológico. El desvío de esa identificación de lo normal y lo patológico es todas esas enfermedades sociales. Entonces el alcoholismo aparece muy frecuente, unas estadísticas muy altas en los manicomios colombianos. Una manera de lucha antialcohólica sirvió el establecimiento psiquiátrico para encerrar borrachos, sí, cierto, con la esperanza de que cuando salieran de allá, pues por la preservación social, por la preservación de las familias. Ahí hay otro asunto importante y es el de a alguien interdicto. El recurso de interdicción es muy frecuente en los alcohólicos. Y la interdicción, cierto, es que que te quiten los derechos civiles, el poder la capacidad de hacer negocios, contratos, ¿cierto? Como todas las capacidades civiles que uno tiene. Entonces muchas mujeres tuvieron que recurrir al manicomio, a la interdicción para salvaguardar el patrimonio familiar y también para la protección de la integridad personal, porque pues el loco tiene el carácter de peligrosidad porque es agresivo, porque está en excitación. Ahí vemos algo que ahora se manifiesta bastante socialmente y se denuncia la violencia de género
y cómo era tratado como locura también, ¿no? Violencia, hay mucho asunto de género en la historia de la locura porque algunos maridos se deshacían de sus mujeres y eran poderosos y tenían influencia, se deshacían de sus mujeres en los manicomios por algún escándalo, por, por los conflictos de pareja habituales que todos sabemos pues, que son de algún modo, que los conflictos de pareja son cosa de locos, son delirantes y pues, por muchas de esas razones, además también por casos de infidelidad, también por asuntos de negocios, porque por ejemplo, en Colombia hasta los años 30 que se reforma el Código Civil, antes de ese año, la mujer no tenía unos derechos civiles equitativos como los de los hombres, porque, por ejemplo, podían sus maridos, al casarse, sus propiedades pasaban a ser administradas por ellos y incluso las podían vender sin consultarles. Mucho, el caso de muchas mujeres en los manicomios por discriminación de género, por rebeldes. La rebeldía era patologizada, la negación a la maternidad y la negación al matrimonio también era patologizado. Una serie de conductas, ¿cierto?, femeninas que se consideraban inadecuadas, las patologizaban justamente para poderlas intervenir. Y cómo se intervenía? Pues por medio del encierro. Eso pues En- está en la historia universal de la historia de la psiquiatría. Las mujeres en los manicomios no les fue tan bien como a los hombres y además que fueron el material humano con el que la psiquiatría experimentó desde Bicêtre y la Salpêtrière en París, en los asilos de locas, por ejemplo, el asilo de locas de Colombia, el frenocomio de mujeres fue el lugar donde se empezó a experimentar la psiquiatría, donde empezó a hacer experimentación con humanos, pero se hizo con las mujeres a la manera como la tradición lo venía haciendo. por lo que me dices, la locura y los manicomios era una forma de deshacerse de muchas cosas y también una manifestación del patriarcado en la historia, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí la primera huelga obrera que ocurrió fue una huelga de obreras de una textilera en Bello, Antioquia, que se llamó la huelga de las mujeres de pies descalzos, porque las obligaban a ir descalzas al trabajo para no embarrar el piso y para que llegaran más rápido, también como una manera de dominación de ellas. Y cuando la huelga estalló, a las líderes de la misma las tacharon de locas y algunas fueron a parar a casas de arrepentidas, aparecían en la prensa como locas, como locura galante, ¿cierto? Como una quijotada, como unas rebeldes. Y como decía ahora, pues la rebeldía no era una virtud femenina, sino una desviación para la época. O sea, yo todo esto que he estado diciendo no es la psiquiatría del presente, sino en ese periodo de finales del 19 y del 20 para que no pues se tomen las afirmaciones como de forma anacrónica por algún radio escucha. Sí, totalmente. Me quedaba pensando en eso y efectivamente luego se adoptan estas medidas en que la psicología avanza, evoluciona y entiendo que más bien el tratamiento de estas personas tiene que ver más con su entorno, con que se relacione más, ¿no? Claro, porque la deshospitalización, que es la desmanicomialización, acaba con esos, bueno, periódicamente, no es que lo haga de tajo, que es el tiempo más corto, más bien una estabilización del paciente ambulatoria, ¿cierto? Consulta externa. Entonces empieza a hablar incluso de hospitales de día, hospital sin camas, ¿cierto? Porque la hospitalización se entendió como todavía un rezago del manicomio, del encierro, que produce más daño que remedio en el paciente. Hace un tiempo también, hablando de esto, me enteré de que se viene realizando un campeonato mundial de futsal de personas, o sea, pro salud mental, donde participan enfermos mentales con esquizofrenia, no sé si decir enfermo mental es la palabra correcta, eh, No, no personas lo que tienen es. esquizofrenia o bipolaridad y ya se va a realizar una tercera versión donde participan
16 países donde Sí, proponen que el tratamiento, la salud, la importancia del deporte para la salud mental también. claro, todo este asunto es, digamos, una dicotomía, la actividad versus la agitación. Por medio de la descarga constructiva, la descarga creativa, que es cierto, la escultura, la pintura, la danza, el deporte, cierto, ahí hay algo que se llama pues como drenar los impulsos. Entonces, a medida que hay actividad, hay menos agitación. Una fórmula clásica de la psicología. Algo que se puede aplicar también en estos tiempos de cuarentena, ¿no? Hay que hacer ejercicios en casa, hay que descargar creativamente o algo, lo que hablábamos al comienzo sobre enfrentarse a este espacio vacío y del tiempo libre, ¿no? Sí, pensaba en la figura que trae Bachelard en la poética del espacio, que dice que cuando la exterioridad se anula, como en este caso, que están las calles vacías, el afuera está vacío, no se puede estar en él, está anulado, entonces el adentro, la interioridad de la casa, se expande, es más grande, se amplía, porque es el espacio, ¿cierto? Hay como una relación ahí distinta porque es una dinámica que cambia, ¿cierto? Ese espacio tiende a crecer, aparecen los cajones, aparecen cosas que uno no había visto, aparecen los rincones. Es decir, es un espacio que tenía toda, estaba como en abstracción y con la anulación de la exterioridad despierta. Entonces hay que estar también ocupados de la casa, incluso como observadores y habitantes de una casa nueva, como una Aleph, ¿cierto? Como una Aleph de Borges que se baja a un sótano y se llega a un rincón y ese rincón es como un punto que conecta a todo el universo. Hay como que encontrar eso, ¿no? Cada que persona ahora en la cuarentena tiene un desafío, tenemos unos desafíos que vencer. Sí. Leí en tu libro sobre los delirios y me llamó la atención el delirio místico religioso y me llamó la atención porque tenemos acá la figura de Santa Rosa de Lima y hace poco se hizo una película y hay la teoría de que pues ella tenía problemas mentales. El delirio místico religioso en un tiempo fue un diagnóstico como tal, después fue un síntoma, ¿cierto? El delirio místico se encuentra así como tal en las historias clínicas de al menos de los hospitales colombianos, de estos antiguos asilos psiquiátricos, y es esa abnegación incomprendida, como en las comunidades religiosas hay una institucionalización del delirio, hay una aceptación de él, una celebración de él y no está patologizado. Hay una antipsiquiatría en lo religioso que se resiste a patologizar el delirio místico porque es ese contacto con la divinidad, es lo que se conoce como la experiencia religiosa, el éxtasis, que es estar fuera de ahí, ¿cierto? Abandonar el cuerpo terrenal y entrar en un plano de la divinidad. Esos son los términos religiosos, pero ya en términos psicopatológicos, pues es un ataque extático y sobre todo que este fenómeno le ocurre a santos y santas que tienen pues unos votos de castidad y unos claustro, un encierro voluntario, pero que voluntario pasa obligatorio, por cierto. Esa restricción de la sensibilidad, sumado a algunas, pues sí, a cuadros epilépticos, como los tuvieron estas santas, ¿cierto? Santa Rosa de Lima, que era llamada allá vulgarmente Santa Loca de Lima, mismo Teresa de Ávila, mismo Juan de la Cruz, y en Colombia, la santa colombiana que es la Madre Laura Montoya. Todas tienen en común, ya digamos desde el punto de vista psicopatológico, lo que se llama el ataque extático, ¿cierto? El éxtasis es ese
ser fuera de ahí, o sea, del cuerpo, y es una elevación y produce esa sensación de estar en plenitud, en paz y con Dios, ¿cierto? Esa es la experiencia. Entonces, en el texto de Oliver Sacks, en Alucinaciones, plantea el caso de una monja carmelita que se enfrenta a un dilema y es el de una cirugía, una cirugía en la que le van a extirpar un tumor en el lóbulo frontal, será, bueno, en todo caso en el cerebro, y entonces su dilema es si extirpándole ese cuerpito del cerebro le hace perder su comunicación con Dios. O sea, ahí hay como un asunto y la novela se llama Dormida Despierta. Me he acordado a propósito de estos temas de un cuento de García Márquez, Solo vine a llamar por teléfono, que hicieron una película, María de mi corazón, en el 79, que habla de una mujer que la confinan en un manicomio y dice que ella solo fue a llamar por teléfono. Pues eso no es tan descabellado porque la historia de la locura y de la locura tiene una característica en varias regiones del mundo y es que quienes han mostrado lo que ocurre internamente, lo que pasa al interior de estos establecimientos han sido los periodistas y los historiadores, los que han contado a la opinión pública lo que ocurre intramuros, ¿cierto? Entonces ahí está este libro de una de las periodistas que considerada ser como uno de los primeros trabajos de periodismo de inmersión, que es como en el manicomio, que ya entra como una infiltrada, se hace pasar por loca, pero al adquirir ese rol de paciente, pues la pasa muy mal. Es decir, casi que no la sacan de allá, mejor dicho, pasó todo lo que era ese mundo de la psiquiatría de la época, que eran, ¿cierto?, todos los medios de contención, toda una serie de choques en el cuerpo, ¿cierto?, para producir efectos en la mente. ¿Y qué desafíos encuentras en esta cuarentena para la sociedad? ¿Qué lección te va a dejar o te está dejando? ¿O en qué estás pensando sobre esto? La que más me ha llamado la atención es creer que esta pandemia ha debilitado al capitalismo y que vamos a tener que cambiar muchas estructuras cooptadas por el neoliberalismo que convierte en mercado derechos y servicios fundamentales como el de la salud, el de la educación, ¿cierto? La tendencia a la privatización, pues yo creo que no es cierto porque lo que viene es un empobrecimiento, porque esto ha afectado los empleos, porque esto ha afectado incluso el sostenimiento de los empleadores, de sus trabajadores y hay paro, ¿cierto?, de producción y todo este tipo de implicaciones económicas. Pero pienso que darle ese peso a esa perspectiva opaca o es deficitaria de la verdadera crisis que esto va a producir, que es social. Entonces, no tanto unas consecuencias económicas, sino unas consecuencias sociales, porque la humanidad no había detenido drásticamente desde hace muchos años cuando ha ocurrido este tipo de epidemias y pandemias. Leía hoy una entrevista a Yuval Harari, el pensador israelí, y una de sus frases respecto a la coyuntura decía que lo que a él le sorprendía es que no había ningún adulto en la sala. Hacía referencia a que los líderes no están reuniéndose a coordinar y tomar decisiones necesarias, sino que cada uno está decidiendo a su manera y no se está compartiendo información valiosa, es decir, no se está tomando las medidas adecuadas de lo que esta pandemia requeriría, ¿no? Sí, de hecho ayer veía en un párrafo
de su libro de Animales a Dioses, al principio sobre el coste de pensar, lo que cuesta haber llegado a ser seres pensantes, los famosos animales racionales aristotélicos, y dice, la humanidad alcanzó tan rápidamente la cima que el ecosistema no tuvo tiempo de adecuarse. Además, tampoco los humanos consiguieron adaptarse. La mayoría de los depredadores culminales del planeta son animales majestuosos. Millones de años de dominio los han henchido de confianza en sí mismos. Sapiens, en cambio, es más como el dictador de una república bananera, al haber sido hasta hace muy poco uno de los desvalidos de la sabana. Estamos llenos de miedos y ansiedades hacia nuestra posición, lo que nos hace doblemente crueles y peligrosos. Muchas calamidades históricas, desde guerras mortíferas hasta catástrofes ecológicas, han sido consecuencia de este salto demasiado apresurado. Ahí está, así como él escribe que son hace chorrocientos millones de años, pues esta es una consecuencia de haber ejercido un dominio sobre los recursos, ejercido un dominio sobre las otras especies y todo esto, el impacto que ya se llama antropoceno, ¿cierto? Una era en la que la actividad, la acción humana ha modificado el planeta. Así es, ese libro merece una conversación especial y larga. ¿Qué es lo primero Y que harás al terminar esta cuarentena, Jairo, ya para despedirnos? pues lo primero, realmente regresar a recuperar la rutina porque es lo que todos perdimos en cuanto a los desplazamientos, las distancias, es decir, esta quietud que en la colonia era la felicidad, un criterio de orden público era la quietud, ¿cierto? En las poblaciones tenían que estar quietas para que fueran mensurables, para que fueran contenibles, pues es salir de la quietud, porque no, la felicidad no está ahí, sino en el movimiento, ir, volver, estar, no ir y todo lo que es la libertad social. Pues tienes razón, la libertad.